Vamos con el tema número 4, Honduras después de la Federación Centroamericana. Varios factores influyeron para poder desintegrar la federación. No durará mucho tiempo. De hecho, solo duró desde 1823 hasta 1876. Entonces, los factores que provocaron la caída federal. Número 1, la falta de madurez política que ya había anunciado el sabio Valle. Segundo, la hegemonía de Guatemala sobre el resto de las provincias. Tercero, la impotencia de las clases aristócratas, que aunque querían la unidad, no pudieron con la fuerza militar que existió en ese momento. Varios hombres como Manuel José Arce se hacen de la fuerza militar y por eso empiezan a tener fuerza política también. 4, la ambición de la aristocracia guatemalteca. Es razonable considerar que Guatemala quería ser la capital federal, por una sencilla razón, ahí se firmó el acta de independencia. Querían ser entonces el Distrito Federal de Centroamérica. Sin embargo, El Salvador tenía sus intereses, Comayagua tenía su interés también, por lo cual no va a ser posible unificarlo y van a estar obviamente cada uno buscando pues ser autónomos. 5, el clero quería asegurar los intereses de la iglesia. También cada uno de los arzobispados pues veía en la hegemonía de cualquier otro país también el derecho de tener que pagar tributos, ¿verdad?, a estos países y de alguna manera pues el sacar pues la riqueza de la localidad. Eso obviamente no gustaba tampoco a los mismos ministros. 6, la inestabilidad política del istmo. Esta inestabilidad va a conllevar a que entre el año 1823 hasta 1876, que será el tiempo que estará tratando de funcionar la federación, van a existir una cantidad de luchas, ¿verdad?, de guerras civiles, de cambios de gobierno constante, golpes de estado, así que se va a notar evidentemente la inestabilidad. El temor de la oligarquía conservadora. No pudieron hacer más también contra los que querían la libertad o la autonomía. Otro factor, la Constitución Federal era demasiado avanzada para los pueblos. Era prácticamente una copia de las líneas que otros países ya libres realizaban, lo cual obviamente ponía en gran dificultad a las provincias locales, porque toda la estructura para poder hacer que esa Constitución funcionara tenía que primero establecerse. Faltaban entidades, faltaban organismos, era necesario pues no realizar una constitución imitando a las naciones extranjeras, sino de acuerdo a la realidad que tenían en aquel entonces. 9, la falta de vías de comunicación, recursos económicos y educación política en el pueblo. Eso provoca que el pueblo también, sin formación, sin recursos, se vuelva muy fácilmente un pueblo que busque siempre sublevarse o entrar en insurrecciones. 10, un pueblo inquieto, apasionado y reflexivo. Como hemos dicho, la falta de educación conlleva a esto, a un pueblo que no está tranquilo, que busca siempre de alguna manera ligarse a un bando, ¿verdad?, y se vuelve hasta fanático de un bando, y eso conlleva normalmente a realizar acciones que no tienen para nada pues un escenario de prudencia, sino todo lo contrario, ¿verdad?, la búsqueda de simplemente intereses personales. 11, la falta de una capital permanente, evidentemente es una de las causas. La imitación extralógica, como hemos dicho en la Constitución, era muy avanzada, también pues el resto de leyes intentaron también estar inspiradas en los pueblos ya pues que tienen madurez histórica, ¿verdad?, y tienen además madurez política. 13, el tradicionalismo, el fanatismo religioso y la intervención de la Iglesia. Sí hubo intervención de la Iglesia, así como lo hubo en la época de la independencia. Así como en la época de independencia los clérigos dirigieron campañas en contra del gobierno español, también hubo clérigos que estuvieron en contra de la unidad. 14. El deseo de Agustín de Iturbide, como mencionamos, de formar un gran imperio. Eso también llevó al deseo de que, bueno, si ellos quisieron hacer esto de manipular al resto, pues nosotros también podemos ser autónomos, ¿verdad? ¿Y por qué no tener un solo gobierno, un gobierno de acuerdo a nuestra realidad guatemalteca, hondureña, salvadoreña, nicaragüense? Entonces empiezan cada uno de los pueblos a tirar pues por su propia línea y su propio interés. Ese es el mapa. Luego de la ruptura federal pues aparecerá Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Guatemala. En este caso pues también habrán países aledaños. En el caso de Belice, que va a terminar siendo colonizado por ingleses y terminará llamándose la Honduras británica.
Panamá, que no formó parte de Centroamérica hasta en nuestra actualidad, que la entendemos parte de Centroamérica, formaba más parte de Colombia, de la Gran Colombia, por lo cual no entraba en esta federación. Y también hay una curiosidad que quiero presentarles a continuación. ¿Cuántas provincias habían en Centroamérica durante la federación? Pues hemos visto que Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador. Pero la pregunta es, ¿habrá habido alguna otra provincia? ¿Habrá habido algún otro país que surgiera durante la época de la inestabilidad política? Y de hecho la respuesta es sí. Hubo un país que desapareció. Ya les digo cuál es exactamente. Se llama el País de los Altos, que solamente funcionó de 1838 a 1840, apenas 2 años, y era una región que abarcaba la zona guatemalteca, el lado occidental de Guatemala, y que conformaba los departamentos de Quetzaltenango, Sololá, Totonicapán. Tenían esta bandera, ¿verdad?, inspirada en la Revolución Francesa, los colores de Francia, porque eran los colores también de los 3 poderes, del pueblo, de la nobleza y del clero. Y pues tenían otros símbolos, volcanes, ¿verdad?, arbolitos, tenían un quetzal, el aljaba, la bandera federal, ¿verdad?, y el olivo. Es un país que, como digo, no duró mucho tiempo, al final terminará uniéndose a Guatemala. Y la Honduras británica es la que llamamos hoy en día Belice. Se le llamaba así desde 1871 hasta 1964, hasta que en 73 por fin se independiza por completo y adquiere su nombre ya de nación, que es Belice. La época de la anarquía. Como hemos dicho, entre 1823 a 1876 hubo mucha inestabilidad política. Eso generó lo siguiente. En un corto tiempo, en realidad, ocurrieron grandes cambios. Más de 86 gobiernos, 150 rebeliones, 12 guerras civiles. Pero no todo fue negativo. Hubo también personajes que también podemos mencionar. Algunos son de mucho renombre en Honduras y que al día de hoy, pues, incluso a alguno de ellos será considerado también prócer. Así que veamos quiénes fueron los personajes de la época de la anarquía. Juan Nepomuceno Fernández Lindo y Zelaya, mejor conocido como Juan Lindo, gobernó Honduras desde 1847 a 1852. Fue presidente provisional en 1847 y llegó a ser presidente ya en turno en 1848. Su gobierno fue de tipo unionista porque veía el peligro de la expansión europea, razón por la cual intentó reconstruir la federación. Un hecho importante de su gobierno fue haber elevado a la antigua sociedad del genio emprendedor y del buen gusto, que después se llamaría Academia Literaria de Tegucigalpa, a la categoría de universidad estatal. Esta universidad estatal funcionó primero en el convento de San Francisco, ¿verdad?, cerca del Parque Valle, en Tegucigalpa. Posteriormente pasó a los predios donde actualmente está el Congreso Nacional y donde queda la Iglesia de la Merced, y a la par la actual Galería de Arte. En ese predio, ahí funcionó la Universidad Central de Tegucigalpa o Universidad de Tegucigalpa. Esta universidad después se llamaría Universidad Nacional de Honduras y alcanzaría por fin la autonomía como Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Así que como fundador de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se reconoce al Padre Reyes, que fue quien administraba la Academia Literaria y posteriormente la universidad. Hecho importante también es que puso a redactar los códigos penal y civil, estableció el periodo presidencial en 4 años y con la posibilidad de ser reelecto 4 años más, si era declarado buen servidor del Estado, igual que en Estados Unidos. 8. En 1850 restauró el fuerte de San Cristóbal, que comenzó en 1863, y por último dejó el poder en Cabañas. Esta es la tumba de Juan Nepomuceno Fernández Lindo y Zelaya en Gracel Empira, en el mismo fuerte que él mandó a reconstruir. Esta es la Iglesia de la Merced y a la par se encuentra la Universidad de Tegucigalpa. Había un parque muy bonito en ese predio que actualmente pues hay un pequeño apenas arriate o parque, y habían 2 estatuas. Estaba la estatua del Padre Reyes, el busto del Padre Reyes, y estaba el busto de José Trinidad Cabañas. Actualmente se ve así y ahí está la Galería Nacional de Arte. El fuerte de San Cristóbal, así es como se ve ya reconstruido, y como era antes de Juan Nepomuceno, era de la siguiente manera.
La casita todavía se miraba de adobe, no estaba completamente forrada, ¿verdad? O mejor dicho, repellada. No estaba toda la parte entrada, ¿verdad? Hay que decir que el fuerte de San Cristóbal, la casa que está en el centro, es de origen colonial, pero la muralla que está alrededor, eso es posterior, eso fue ya en época federal. Cabañas fue el séptimo presidente de Honduras desde 1852 a 1855. Pensaba que no se trata de fundar la república de algunos, sino la república de todos. Pensaba siempre que la soberanía del país estaba por encima, incluso del progreso, pues se notó cuando en el 23 de junio de 1853 hizo el primer contrato para el ferrocarril de Omoa a Amapala. Sin embargo, al analizar el asunto, se dio cuenta de que no quería enajenar la soberanía del país endeudándolo, porque para hacer tal proyecto requería una serie de préstamos. Por esa razón desistió de seguir haciendo el proyecto. Al final, el ferrocarril sería construido por la zona de Potrerillos a Cortés, ya por el presidente José María Medina. En la página 462 se narra lo siguiente: es un hombre de estatura pequeña, de color pálido, de un semblante singularmente apacible y de modales suaves, benévolos y casi femeniles. Con todo allí, bajo aquel exterior modesto y recogido, hay un espíritu que ninguna calamidad puede abatir ni oposición alguna sojuzgar. En otros países adelantados hubiera adquirido por sus actitudes y sus nobles cualidades un nombre distinguido entre aquellos que el mundo se deleita en honrar. Se le llama el soldado ilustre de la patria porque era fiel a las fuerzas morazánicas, y por esa razón, aún en edad avanzada, pues entregaba a sus hijos prácticamente para que sirvieran a la patria. Era un hombre así, un hombre lleno de corazón por la patria. Cabañas fue obligado a dejar el poder. Era un hombre que quería restablecer la federación, pero el presidente de Guatemala, Rafael Carrera, había propuesto derrocarlo del poder. Y la razón, la lógica del asunto tiene que ver con la ideología. Rafael Carrera era un conservador y encontró apoyo en los conservadores hondureños para derrocar a un presidente de ideología liberal como Cabañas. Así que obligaron a Cabañas a renunciar después de la famosa batalla de Mazaguara en 1855. A Cabañas no le quedó de otra que empezar a querer buscar ayuda, por lo cual se va a buscar entrevistar con William Walker, el famoso filibustero que también hizo varios enfrentamientos para invadir Nicaragua, y por esta situación, aunque Cabañas buscó ayuda en el presidente Patricio Rivas, Rivas no le quiso prestar ningún tipo de colaboración debido a la fama que tenía de haber estado pues aliado a William Walker. Por esta razón, pues Cabañas no le queda otra que dejar que las cosas sigan su rumbo. Se va para El Salvador a refugiarse. En Honduras, pues es establecido como presidente el conservador José Santos Guardiola, quien también había luchado para derrocarlo. Cabañas terminó en El Salvador, se vino como ministro y gobernador civil y militar, y después retorna a Comayagua en 1867. El siguiente presidente, una vez que a José Santos Guardiola lo terminan asesinando, el siguiente presidente, que va a ser José María Medina, lo nombra intendente de aduana, y así termina la vida política Cabañas después de esta jugada sucia que le hicieron los guatemaltecos y conservadores hondureños. La revista del Archivo y Biblioteca Nacional, en la página 462, dice lo siguiente: la muerte cerró sus ojos el 8 de enero de 1871, por muerte natural. Consta que el señor presidente doctor don Marco Aurelio Soto acordó erigirle un busto de mármol en Tegucigalpa, frente a la universidad, el que se inauguró el 30 de noviembre. De hecho, este busto que vemos al lado casi izquierdo, mejor dicho, de la iglesia de la Merced, estaba originalmente al lado derecho de la puerta de entrada a la Galería de Arte, más cercano al predio donde se hizo hoy en día el Congreso Nacional. En ese lugar del Congreso Nacional, pues ahí quedaba la antigua casa presidencial, la primera casa presidencial en Tegucigalpa, pero terminó siendo demolida y ahí se construyó pues el predio del legislativo. Esta es la estatua del famoso prócer Cabañas. Dato curioso: para 1941, la efigie que aparecía en el billete de 10 lempiras
No era la de Cabañas, sino la del primo de el presidente Marco Aurelio Soto, quien fue ministro de Hacienda, socio mayoritario del Banco de Honduras y accionista de la mina San Juancito. Después, en 1951, aparece por fin la efigie de Cabañas, en el año de 1951. Este es el billete del 31 de agosto del 51. Ha ido cambiando la figura de Cabañas conforme también han cambiado los diseños de billetes. En algunos momentos lo representaban como un poco más joven, 1960. En la parte trasera del 74 aparecía el Banco Central de Honduras. Y por enfrente la efigie de Cabañas, un poco más joven todavía, se puede decir, la barba un poco más corta, y que corresponde en cierta manera a los grabados que había también de Cabañas. Para 1982 se persiste con esta imagen, y en el año 2004 aparece por fin la imagen que al día de hoy tenemos. Y detrás pues aparece la ciudad universitaria de la Universidad Autónoma de Honduras. Una frase final de Cabañas: quien es honrado se muestra como una persona recta y justa, quien se guía por aquello considerado como correcto y adecuado a nivel social. José Trinidad Cabañas. Es importante para entender el siguiente personaje comprender el Tratado Clayton-Bulwer, que fue entre Estados Unidos e Inglaterra, con los delegados John Middleton Clayton, por el presidente de Estados Unidos de aquella época, que era Millard Fillmore, y por el lado de Inglaterra estaba Henry Bulwer como delegado en representación de la reina Alejandrina Victoria. Es importante entender que el tratado consistió pues en que Estados Unidos de alguna manera pues obligaba y presionaba a Inglaterra para que ni los Estados Unidos ni la Gran Bretaña podrán ocupar, fortificar, colonizar ni ejercer dominio sobre parte alguna de Centroamérica, ni hacer uso de protectorado de ninguna clase. Lo que estaba debatiéndose aquí y lo que estaba pactándose en este tratado era el hecho de no hacer uso de ningún territorio como las islas de la bahía. Así que con este tratado comienza la gestión primero de Estados Unidos para que Inglaterra deje el territorio centroamericano, y por último será la reina Alejandrina Victoria la que tendrá que llegar al tratado con Honduras a través de el representante de la época del siguiente personaje que vamos a mencionar. Así que entendamos que había posesión de parte de Inglaterra en las islas de la bahía, y a pesar que este tratado la obligaba a dejar las islas, de alguna manera no abandonó y de alguna manera se escapó, ¿verdad?, el tema de Belice, porque todavía quedó en posesión de la reina. Es así como dentro del contexto de la posesión de los territorios hondureños en manos de los ingleses, entra el presidente José Santos Guardiola, quien estuvo gobernando Honduras desde 1856 hasta 1862, durante 2 periodos consecutivos. Para 1839 los ingleses se habían apoderado de las islas de la bahía a la fuerza y del territorio de la Mosquitia. Se escudaban diciendo de que la Mosquitia le pertenecía al rey Mosquito o al rey Mosco. Sin embargo, tendrán que llegar a un tratado, el famoso tratado White Cruz, el 28 de noviembre de 1859, entre Honduras y Gran Bretaña. Según Juan Ramón Martínez, con gran lentitud Guardiola, el 22 de abril de 1861, lanzó un decreto en el cual se reincorporan las islas a la soberanía hondureña. Un tratado llamado Lennox-White Cruz de 1859, o simplemente White Cruz, es por el designado en el lado de Honduras, Francisco Cruz, y el designado por el lado de Gran Bretaña, que es Sir Lennox White. En el tratado pues se pretende recuperar las islas de la bahía y agregarlas pues al territorio hondureño. En este sentido, algunos fragmentos del tratado dicen lo siguiente: Su Majestad Británica conviene en reconocer las islas de Roatán, Guanaja, Utila, Elena, Barbareta y Morat, conocidas como las islas de la bahía y situadas en la bahía de Honduras, como parte de la República de Honduras. Pero también dice lo siguiente: los habitantes de dichas islas no serán molestados en la posesión de cualquiera propiedad que en ellas hayan adquirido, y conservarán entera libertad de culto y creencia religiosa en lo público y lo privado, pero permanecerían en todo lo demás sujetos a las leyes de la República. Este último parrafito generó un conflicto a nivel de la Iglesia, y un conflicto con el cual
pues terminará lidiando José Santos Guardiola, y que veremos más adelante. Iglesia. José Santos Guardiola se vio laxo en querer resolver los reclamos que hacía el presbítero Miguel del Cid, que en aquel momento fue nombrado por el cabildo eclesiástico vicario capitular, es decir, un episcopo, un obispo, que hace el reclamo siguiente, un reclamo que se puede decir es un reclamo razonable, porque la Constitución de 1848 establecía que la única religión del Estado de Honduras es la cristiana católica, y lo dice de esta manera: la religión del Estado será la cristiana católica apostólica romana, con exclusión del ejercicio público de cualquiera otra. Sus altos poderes la protegerán con leyes sabias, pero ni estos ni autoridad alguna tendrán intervención ninguna en el ejercicio privado de las otras que se establezcan en el país, si éstas no tendiesen a deprimir la dominante y el orden público. El conflicto fue el siguiente: en las islas de la bahía, la gente que estaba ahí y que pertenecía pues al Imperio Británico y que se iba a quedar viviendo ahí con sus posesiones no eran católicos, eran de origen protestante. Eso iba obviamente a generar un conflicto, porque cuando el vicario capitular Miguel del Cid quiso fundar algunas parroquias, Guardiola se lo va a impedir para evitar conflictos con la región. Por esa razón, del Cid va a ver en esto pues una afrenta contra la Iglesia. Al no proceder Guardiola y enterar a la Iglesia de que quería dar libertad de culto, pues el obispo del Cid da la excomunión a Guardiola, y Guardiola termina expulsando al clérigo. En este sentido generaría un conflicto aún mayor. La decisión de Guardiola y su decisión no fue muy complicada, fue algo realmente simple, y en realidad también fue algo muy, se podría decir, humilde. Le escribe al obispo del Cid el 31 de enero de 1861, antes de su destitución, lo siguiente: no puedo explicar ciertamente a ustedes cuán grave ha sido el pesar que me causaron acontecimientos de tal magnitud, y con la suerte de esa iglesia igualmente que la persona de ustedes no pueden serme indiferentes. Es que a Guardiola le dolía el hecho de haber sido excomulgado, porque era un creyente y que obviamente no entendía por qué esa decisión tan drástica de parte del obispo del Cid. Pero es que del Cid también había se había salido obviamente de sus casillas con esa decisión. Guardiola no se queda con esta decisión, sino que él, al ver pues el arranque de cólera de parte del Cid, decide enviar un emisario al Vaticano. Mientras tanto, el cabildo eclesiástico vio el arranque del Cid como un peligro para la estabilidad y terminan pues destituyéndolo. Esto llega seguramente a oídos del Vaticano. En el Vaticano, pues, Carlos Gutiérrez, enviado como delegado plenipotenciario de parte del gobierno de Honduras, específicamente de parte de Guardiola, llega a negociar con el Papa para ver si se puede revocar esa orden de excomunión. Y el Papa Pío, al haber tratado con don Carlos Gutiérrez, pues accede. Así que el 25 de mayo de 1861, el Papa Pío IX revocó la condena de excomunión y le envió el 10 de julio una carta agradeciéndole a Guardiola por el interés de restaurar las relaciones y pacificar además el conflicto, porque había generado un tremendo conflicto. Del Cid había prácticamente enardecido a las masas, tanto de sacerdotes como de fieles, en contra del presidente Guardiola. Y esto generó pues obviamente un peligro para la estabilidad y la paz, por lo cual el Papa pretende pacificar el asunto, primero revocando la excomunión de Guardiola y después hasta haciéndole ver pues el interés que tiene en seguir estableciendo mejores relaciones con Honduras. Así que en la carta del Papa le agradece por el envío de don Carlos Gutiérrez, y además le anuncia que va a nombrar a un nuevo obispo, que es Fray Juan Félix de Jesús Cepeda y Cepeda, que será el que va a sustituir a del Cid en el caso de Honduras. A pesar de los intentos de paz que realizó el Papa Pío IX, hoy en día el Papa Beato Pío IX, se generó un conflicto que hoy popularmente se le conoce como la Guerra de los Curas. Y es que ya había toda una situación ideológica, y que en algún momento fue una olla de presión que explotó. Y fue obviamente el trabajo de del Cid, de levantar obviamente las masas de sacerdotes y de la misma gente en contra de del Cid, haciéndolo ver como un enemigo de la Iglesia. Por esa razón entonces la gente se vuelve
con ganas de derrocarlo del poder. Y esto conllevaría tarde o temprano, además por la influencia de los ingleses, a buscar un complot para asesinar a Guardiola. Se generó este complot y en una de las noches, llegando Cesario Aparicio a la puerta de la casa de José Santos Guardiola en Comayagua, el 11 de enero cometió magnicidio, matando a Guardiola en su residencia. Le había hecho ver que era necesario, que había habido un conflicto en la parte del cuartel, por lo cual era necesario que él fuera, y entonces Guardiola se da la espalda para poder ir a cambiarse, según se dice, y el testimonio de los familiares, y entonces apenas se da la vuelta, a la altura del estómago le dispara a Cesario Aparicio. Obviamente se forcejearon, ¿verdad? Él hizo el intento de forcejear con Aparicio, pero sus fuerzas no pudieron, e incluso él le gritaba a Aparicio: ya basta, ¿verdad? Le rogaba que dejara de seguir intentando matarle. Sin embargo, ya fue muy tarde. Guardiola muere en ese momento, y es así como el complot generado por la ideología de aquel momento pues trajo un grave problema. Y como consecuencias de este asunto, pues el Papa lo único que hizo al enterarse del Vaticano lo que realmente ocurrió, lamentó realmente lo sucedido, y hasta mandó una medalla o una especie de reconocimiento póstumo a Guardiola, para hacer ver desde el Vaticano que no estaba de acuerdo con lo que había ocurrido. Obviamente no podía estar de acuerdo, y esto obviamente a nivel de Honduras generó dos consecuencias. Primero, se generó el único magnicidio que ha ocurrido en la historia por influencia eclesial, porque realmente hubo influencia sacerdotal, que aunque no fue el sentir general de la Iglesia, porque el Papa mismo pues obviamente censuró el asunto, es decir, no estuvo de acuerdo. Y en segundo lugar, pues esto fue el punto de partida para marcar en la historia de la Iglesia de Honduras pues el declive del poder que tenía y que había mantenido por mucho tiempo, además del proteccionismo que había tenido de parte del Estado. Porque en las constituciones, desde 1825 hasta la época de Guardiola, la Iglesia siempre mantuvo, ¿verdad?, protección. Y a partir de las siguientes constituciones que irán apareciendo para 1880, pues ya la nueva constitución de la reforma liberal cambiará por completo el papel de la Iglesia y lo dejará completamente fuera de la tutela y protección de parte del Estado. Por esa razón se abre la ley de cultos en Honduras, ¿verdad?, a partir de este lamentable hecho alrededor de la vida de José Santos Guardiola. Esta es la casa de José Santos Guardiola, que sirvió como cuartel en un momento, pero que después fue restaurado porque se estaba cayendo a pedazos, ¿verdad? Hubo varias obras de restauración de parte de diferentes secretarías de parte de Honduras. Actualmente ha sido convertida pues en una casa de visita turística porque la han convertido en un museo, ¿verdad? Y se puede apreciar incluso la antigua torre del cuartel y la fachada que está pues en Comayagua. El personaje es José María Medina. Fue un presidente que jugó con la Constitución para hacerse reelegir y utilizó hombres de confianza que le rodeaban para esos fines, es decir, que utilizó la fuerza militar para poder mantenerse en el poder. Terminó la construcción de la fortaleza San Cristóbal en la ciudad de Gracia El Empira desde 1875 a 1876. Sus periodos presidenciales estuvieron repartidos de la siguiente manera. Estuvo provisionalmente como presidente en 1865, luego toma la presidencia como segundo periodo en 1866 hasta 1869. Retoma el poder como tercer periodo consecutivo desde 1870 hasta 1872 y termina provisionalmente como presidente en el año de 1876. Un hecho importante es el concordato con la Santa Sede. El 21 de abril de 1866, el gobierno de Medina concluye el concordato con la Santa Sede y el gobierno de Honduras. Se institucionaliza, por tanto, las relaciones entre los dos poderes, Iglesia-Estado. De todos los aspectos que tienen concordato, quisiera resaltar 4 específicamente. Primero, legitima que la Iglesia Católica Apostólica Romana es la religión del Estado en la República y garantiza su conservación con todos los derechos y prerrogativas en que deben gozar según la ley de Dios y las disposiciones de los sagrados cánones. Quiero dar una pequeña explicación. La Iglesia, siempre que firma un concordato, le pide a los gobiernos
que reconozcan también la ley interna, que llamamos derecho canónico. Este derecho canónico ha sido un conjunto de normativas que se han ido revisando a lo largo de la historia y que han surgido pues primero como cánones morales, después como cánones de organización, al grado de permitir tener toda una estructura pues ligada en un formato de ley, ¿verdad?, al estilo del derecho romano, para poder realmente tener el orden en la iglesia y poder tener solución para la mayoría de los casos y conflictos que la iglesia puede tener al interior, sea por un tema de carácter administrativo, sea por un tema de carácter religioso. Entonces, esta ley la iglesia pide que sea reconocida, para que el día de mañana, si hay un conflicto en la iglesia, pues el Estado no meta las manos, sino que permita que el derecho canónico decida y tome las decisiones. Un segundo aspecto es que faculta a la iglesia para el control de la cultura, la moral, las buenas costumbres, la enseñanza de las universidades, colegios, escuelas y demás establecimientos de instrucción, y la potestad de establecer cátedras de teología, derecho canónico y todos los ramos de enseñanza eclesiástica. Esta potestad que le van a otorgar a la iglesia en esta época, pues tendrá un efecto también de beneficio hasta para las iglesias evangélicas, porque el día de hoy el Estado permite las universidades confesionales, católicas y protestantes por igual. Se reafirma la vinculación de la iglesia hondureña con Roma. Debe haber libre comunicación entre los obispos, el clero y el pueblo con la Santa Sede. Es que la iglesia quiere prevenir que vaya a haber un tipo de dictadura, por lo cual la correspondencia debe llegar hasta el Vaticano si es necesario, ¿verdad? Porque a veces los sacerdotes pueden llegar a pedir auxilio a la Santa Sede. Y en este caso la Santa Sede, pues de alguna manera el Papa tiene una potestad suficiente para poder gestionar diplomáticamente con el país, ¿verdad? Y en caso extremo, pues hasta con las demás naciones, para poder lograr la justicia y la defensa de los fieles católicos que residen en un país. Y 4, garantiza su independencia económica mediante el cobro de diezmo entre los católicos. La Iglesia Católica cobraba diezmos también, al igual que la Iglesia Evangélica. Sin embargo, para la Constitución de 1880, pues con la Asamblea Constituyente se da por abolido este derecho. Aún así, las iglesias evangélicas siguen gozando con el beneficio de cobrar el diezmo, cosa que les beneficia a ellos, y la Iglesia Católica pues decidió no seguirlo haciendo. Y no solamente en los países donde se lo han prohibido, sino en todos los países en realidad. En la mayoría de los países, al menos la Iglesia Católica de Occidente, no cobra diezmo. Sin embargo, hay un pero en el asunto de este concordato, y es que en el gobierno de Medina, el 21 de enero de 1867, decretó la suspensión del remate de los diezmos, lo cual lesionaba este concordato anteriormente mencionado, pero la Iglesia, al observar la crisis económica, pues aceptó la decisión. Posteriormente a esto, la Iglesia se comportó de una manera muy prudente ante cualquier decisión. De hecho, en el año de 1869 se vuelve a emitir un decreto por el cual se declara libre del pago del diezmo el producto del añil. Y es que el diezmo, bíblicamente hablando, era el 10% de las primicias. Entonces, en este caso, la ganancia del añil, ¿verdad?, el 10% había que mandarlo también a la Iglesia. Y el gobierno pues ayuda al pueblo diciéndole a la iglesia el diezmo del añil no lo va a cobrar, porque era un producto quizá que beneficiaba a la mayoría de las personas. Ante esa situación, pues la iglesia podía haber optado por volverse enemiga nuevamente del Estado, como pasó con Guardiola. Sin embargo, con Medina no ocurrió. La iglesia tomó las decisiones de tomar una actitud de prudencia ante esta situación. El gobierno de Medina, pues al final se notaba que deseaba suprimir todos los diezmos sin afectar en realidad las relaciones con la Iglesia. Iba a llegar a cumplirse pues este conflicto entre Iglesia y Estado cuando se da por fin la Constitución de 1880, en la cual se le va a decretar al país pues la libertad de culto y en este caso pues el cero exclusividad de parte de la Iglesia Católica. La Iglesia perderá todo tipo de privilegio de parte del Estado y se decretará libertad de culto según la conciencia de cada ciudadano. Respecto a otro detalle muy particular durante esta época de anarquía, es el tema del escudo. El escudo federal era este: el gorro frigio, el arco iris, las 5 montañas, el mar rodeando las montañas. Posteriormente, cada país decidió si tomar o no tomar, una vez separada la federación, el escudo como modelo. Por esa razón, algunos países, como en el caso de Nicaragua, siguió con exactamente el mismo triángulo equilátero.
En el caso también de El Salvador, tiene el mismo triángulo equilátero. Se puede notar entonces en qué países estuvo más el afán de mantener la unidad. En el caso de Costa Rica, pues cambió por completo el fondo, ¿verdad? Solo dejó 3 montañitas, sí, las 7 estrellas de Centroamérica, el sol naciente, los barcos navegantes. En Guatemala, pues manteniendo su hegemonía y su autonomía, pues cambió por los pliegos de independencia y las bayonetas famosas que ayudaron en las luchas. En el caso de Honduras, pues es algo semejante, mantiene el triángulo equilátero, dejó una sola montaña en el centro y todos los demás detalles que ya hemos venido analizando. Respecto al escudo de Honduras ha ido cambiando. En el año de 1825 era de la siguiente forma: sin aljaba, sin ladrillos, sin color de cielo, con una sola estrella y sin año. Solo había una mina, no habían dos puertecitas. Ya para el mismo año va a cambiar un poco. El sol naciente también se cambia, se coloca el sol naciente en vez de un gorro frigio. Pero en el mismo año aparece otra interpretación, que es una que quita las dos torretas y deja solamente estrellas y coloca ya dos minas. El gorro frigio vuelve a aparecer también en esta reinterpretación que se hizo del escudo. Ya para 1862 aparece por fin la aljaba. Aparece un triángulo celeste, después decidirán pasar el color celeste al cielo. Y un dato también interesante: en Tegucigalpa existía una antigua casa, una casa donde funcionó la antigua legación de México, y luego se convertiría en un hotel, el Hotel Piccadilly. En ese mismo terreno se compró completamente el terreno y se mandó a hacer un nuevo edificio, el edificio que hoy en día pues conocemos como el Palacio Presidencial, la antigua Casa Presidencial. Aquí aparecen algunos planos de la parte este, la parte norte, la parte sur, y esta es la fotografía del palacio ya terminado. ¿Por qué señalo el palacio? Porque en ese palacio, en la parte frontal del edificio, también hay un escudo, que es interesante que podamos ver también algunos detalles. Hoy en día es el Museo Nacional. El escudo de esta casa tiene una mina, solo aparece una pequeña mina con unas graditas para ir a la mina. Aparece sin leyenda, en vez de la leyenda y la estrella, aparece una forma decorativa naturalista con forma de plantas. Aparece una palmera, aparece también una casita y no tiene aljaba. Los cuernos de abundancia sí aparecen y ya aparecen los árboles.